Vamos a iniciar el último segmento en el cual vamos a tener tres expositores, también residentes o fellows de los programas de neumología. eh, y pues la idea es que lo presenten en el tiempo de los 15 minutos como hemos quedado y se pueden pues, hacer algunas preguntas. Empezamos con Álvaro Cordero, fellow de la Universidad Javeriana del Hospital San Ignacio, acompañado por el famoso doctor Claudio Villaquirán, que está aquí en primera, neumólogo de la Universidad Javeriana, por supuesto, también. Álvaro, sí. Aquí siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación. De antemano agradecer al doctor Villaquirán por la asesoría para esta charla. Hoy nos compete hablar de ecocardiografía en hipertensión pulmonar. Digamos que la ecocardiografía tiene diferentes roles en esta enfermedad. Digamos que todos también crecimos como con la premisa de que el ventrículo derecho era el ventrículo olvidado. Sin embargo, ya hace más de 20 años uno lee que hay guías claras para la, para la evaluación del mismo. Esta es la agenda que vamos a llevar a cabo en el día de hoy. Como pueden ver, básicamente, este estudio nos permite o nos ayuda con la probabilidad diagnóstica de la enfermedad, diagnósticos diferenciales, tamizajes en enfermedades de alto riesgo, la evaluación de la severidad de la misma y en el seguimiento de ella. Ya lo vamos a ir desglosando. Importante anotar que la prevalencia de la enfermedad es del 1% a nivel global, y más o menos entre el 70 y el 80% de esta prevalencia responde a la enfermedad del grupo 2, que es enfermedad asociada al ventrículo izquierdo o a las cavidades izquierdas, y el resto se reparten en las del grupo 1, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Cuando uno revisa la guía europea de hipertensión pulmonar, encuentra que dentro del algoritmo diagnóstico siempre es clave que cuando sospechamos que un paciente tiene hipertensión pulmonar, básicamente por los síntomas que muchas veces son relacionados con falla ventricular derecha o insuficiencia ventricular derecha, proponen al ecocardiograma en el paso 3 y miren que es clave aquí mencionar que hablan de la evaluación del ventrículo izquierdo y después ponen en consideración la evaluación para el ventrículo derecho. Pero lo primero sería evaluar el ventrículo izquierdo, teniendo en cuenta que, como lo mencioné anteriormente, es la enfermedad más prevalente en hipertensión pulmonar. Y aquí tenemos las distintas condiciones que se asocian a hipertensión pulmonar por enfermedad cardíaca izquierda. Cumple un rol importante en enfermedades de alto riesgo como es la esclerosis sistémica. Hay una propuesta que se llama DITEC, al igual que ASIC, en donde se hace una evaluación del ventrículo derecho siempre y cuando el paciente cumpla con ciertas condiciones, y es ahí en donde el ecocardiograma tiene un rol importante. Aquí tenemos unos hallazgos claves sugestivos de disfunción ventricular derecha. Es importante anotar que al menos para sospecharla tenemos que tener al menos dos de estos parámetros que vamos a mencionar más adelante, pero es importante tener en cuenta que el BRT es lo que nos indica la probabilidad diagnóstica de nuestros pacientes. Un BRT por encima de 3.4 nos indica un alto riesgo o una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Un BRT entre 2.9 y 2.4 una probabilidad intermedia, y un BRT por debajo de 2.8 casi que la descarta. Entonces es importante que, sumado al BRT, que es como el primer parámetro que quiero dejar aquí con claridad de que debemos revisar en el ecocardiograma, a este se le deben acompañar dos hallazgos ecocardiográficos de disfunción ventricular derecha. La guía del 2023 de ecocardiografía entonces recomienda múltiples parámetros que van a estar desglosados en diferentes dominios. En principio, las dimensiones del ventrículo derecho y también de la aurícula derecha. Entonces aquí vemos, por ejemplo, dos parámetros que son claves, como lo son el diámetro basal del ventrículo derecho para definir que está dilatado, o el índice de excentricidad mayor a 1.1, que es su relación con el ventrículo izquierdo. E igualmente las dimensiones auriculares, miren cómo una aurícula derecha, con un área de una aurícula derecha mayor de 18 confiere mal pronóstico en nuestros pacientes. Y el strain de aurícula derecha también es importante tenerlo en cuenta. Las medidas de acople ventrículo arterial y las medidas hemodinámicas también son claves allí,
pero es clave el TAPSE, la relación TAPSE-PSAP. Esta nos indica un pronóstico, nos da pronóstico en mortalidad para el seguimiento de nuestros pacientes, por eso hay que tenerla siempre en el radar. Y el strain, que es como la variable de funcionalidad del ventrículo derecho, nos da un pronóstico clave en nuestros pacientes para la evaluación ecocardiográfica del mismo. Aquí tenemos entonces que el strain del ventrículo derecho es más sensible, por ejemplo, que el TAPSE y que el CAF. Y miren que en pacientes con un strain alterado se separan las curvas de mortalidad. Por ende, es un estudio clave o es un parámetro clave a mirar en el ventrículo derecho. En función de la estratificación de nuestro paciente, cuando ya se le ha hecho el cateterismo derecho, miren cómo miramos algunas variables que nos dicen en la semaforización que recomienda la guía europea de hipertensión pulmonar, mirar el área de la aurícula derecha, la relación TAPSE-PSAP, y miren que la efusión pericárdica, o sea, el derrame pericárdico, también es una variable clave a considerar allí. En las escalas de estratificación multiparamétricas no se habían considerado las variables ecocardiográficas. Sin embargo, en el 2023, el estudio Reveal Echo sí consideró algunas de estas. Y miren cómo la dilatación de las cavidades derechas, la función sistólica del ventrículo derecho, la regurgitación tricuspidia y la efusión pericárdica son claves para la evaluación del ventrículo derecho. Por último, en este paper publicado este año, miren cómo el strain global o el strain del ventrículo derecho se relaciona claramente con mortalidad en el tiempo. Por eso yo les podría decir que dentro de todas las que he mencionado, el strain del ventrículo derecho es una herramienta clave para predecir mortalidad y también el seguimiento de nuestros pacientes. En conclusión, el ecocardiograma nos permite no solamente acercarnos a una probabilidad diagnóstica de HP, sino también descartar enfermedad cardíaca izquierda en el tamizaje de enfermedades de alto riesgo como la esclerosis sistémica, en la estratificación del riesgo cuando diagnosticamos la hipertensión pulmonar, y parece ser que también va a tener un rol clave en el seguimiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Entonces, si hay pregunta. Muchas gracias, doctor Cordero Solarte, familiar del profesor Solarte. Ah, exacto. Nada, felicitarte, no es un tema fácil para algunos neumólogos, es verdad, pero sobre todo yo creo que has dejado muy claro lo que está en todos lados, ¿no? Lo dicen las guías, lo dices tú, has revisado los artículos, pero ¿tú crees realmente que eso se sigue a la hora de que tú le pides a un paciente y recibes el informe? ¿O cómo lo mejorarías? Porque por lo menos en mi caso, me ha costado y me sigue costando muchas idas y venidas al departamento de ecocardiografía. Oye, le falta este parámetro, ¿me lo puede decir? No, pero es que si yo te digo que está todo bien, me tienes que creer. Le digo, Nana, pero yo te creo, pero es que, en fin, yo creo que el ventrículo derecho y algunas mediciones a los cardiólogos como que les seduce un poco menos o algo así que la parte izquierda. No sé qué experiencia tienes tú en lo que ves de los pacientes y cómo lo mejorarías. Eh, bueno, es cierto lo que dice la doctora, a los cardiólogos no les gusta mucho ser tan finos en el ventrículo derecho. Sin embargo, en San Ignacio contamos con el doctor Cáceres, por fortuna, que es uno de los cardiólogos que siempre ha mostrado mucho interés en la evaluación del ventrículo derecho en nuestro hospital y de hecho le gusta mucho incluso participar de nuestras actividades académicas relacionadas con el tema. Pero lo que definitivamente uno sí ve por fuera de los hospitales de referencia, digamos, es que si a veces se fallan un poco en la evaluación del ventrículo izquierdo, mucho más en el derecho, por ende no es tan fácil. Habitualmente uno ve que utilizan mucho el TAPSE, que también es un buen parámetro y tal vez por facilidad es más fácil para ellos evaluarlo, pero ese puede también sobreestimarse o subestimarse en ciertos escenarios. Por ende es difícil. Lo otro que quería hacer mención es que uno no se puede quedar solo con una variable, sino es que mientras más variables haya, mientras hay una evaluación multiparamétrica, eso afina un poco más esa probabilidad diagnóstica y esa evaluación del ventrículo derecho. Pero definitivamente es difícil a veces por fuera de los escenarios de referencia a nivel nacional y probablemente a nivel global. Es más,
que valorar la función es más compleja. Digamos, ese nos gusta a los neumólogos, cardiólogos, les gusta el lado izquierdo, que geométricamente es un poco más simple. Y yo creo que también es la frecuencia de la enfermedad izquierda sobre lo que puede ser en el lado derecho. Sí, ellos realmente está como el contexto de que esta hipertensión pulmonar es frecuente, pero no había medicamentos antes. Realmente la mayor frecuencia o causa era la enfermedad izquierda. Entonces, a la larga, habría que mirar al izquierdo, pero con todo lo que ha ido cambiando, drogas para la hipertensión pulmonar que modifican el curso de la enfermedad, ahorita en enfermedad intersticial, también en el grupo 4, o sea, se va ampliando y la necesidad de ser muy acuciosos en el lado derecho es importante. Y ellos, hay unos que tienen un gusto adquirido, porque de hecho ellos tampoco, como a veces en neumología, no tienen como esa formación de lo de vascular, solo por gusto unos lo profundizan y han empezado los que les gustan a mirar lo de el strain, a mirar lo de los TAPS, a mirar ese acople del ventrículo y la arteria, las áreas. Nosotros sufrimos aquí, todos nos reportan volumen y todo está con área. Entonces, no, pues calcúlale ahí el cambio y eso no es equivalente. Entonces, y demanda más tiempo y es un poco, o sea, es menos preciso y con eso, digamos, se pretende tomar algún tipo de decisión que es lo que decimos nosotros, claramente no, pero orienta a hacer estudios complementarios. Y el mensaje que queremos dejar con Álvaro tal vez es que el ECO es un muy buen estudio en el enfoque de este paciente, pero a veces le sumamos toda la responsabilidad de que haga el diagnóstico, de que ponga el pronóstico. Una herramienta que no es invasiva es muy difícil. Entonces tiene que ser parte de algo multiparámetro que le aumenta el rendimiento y la capacidad predictiva y que efectivamente siempre tiene que confirmarse con el caracterismo cardíaco derecho. Creo que es lo más importante y mirar más allá de lo de siempre, que es solamente la presión sistólica pulmonar, que en el caracterismo miramos también la presión media, pero tenemos que mirar todo el contexto. Cómo está el área, la aurícula, el ventrículo, el septum, la arteria, el pericardio, el colapso de la cava. Todo eso nos dice realmente si concuerda o no o es discordante con. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que evolucionamos los neumólogos y todos más allá de la presión sistólica, pero los informes no evolucionan como toda esta información y medir otros parámetros. Dice que es posible actualmente con agentes de IA, con tecnología RAC que le ayuda a la base del reporte del ecocardiograma para poder interpretar los resultados del ecocardiograma y el ventrículo derecho. Y hay otra pregunta y es, ¿conocemos los puntos de corte de la velocidad de regurgitación tricuspidia? ¿Tienen algún cambio aquí en la altura? Que yo sepa, no en la altura. La respuesta es no. No, y compara nuestra de HTS que aplica perfectamente con posturas mayores. Sí se puede llegar a estar muy cerca, incluso decíamos cercano a los 25 de La Paz, Himalaya puede estar sobre 20, baja, pero para nosotros no. Y Ciudad de México, ya se aplica El estudio de conciencias que se llama oxigenoterapia en pacientes con EPOC, es para evaluar y darles o no oxígeno en determinados rangos de PO2, desarrollo o no hipertensión, pues miramos eso y usamos exactamente los mismos parámetros. La pregunta es, ¿tenemos más hipertensión en la altura? Pues hay algunos estudios en enfermos que sí. Sí, el estudio que hicimos acá de prevalencia con ECO muestra que, por ejemplo, los GOL 1 y 2 tienen más proporción de hipertensión comparado con GOL 1 y 2 a nivel del mar. Ese estudio pues tiene un número importante de pacientes y con un ECO estandarizado todos se hicieron aquí en cardio. Pero sí, yo también creo que hay más hipertensión. También tenemos el estudio de comorbilidades de fibrosis hepática, tenemos más hipertensión. Entonces, también. Muchas gracias, doctor. que potencia esa génesis en presencia de la disfunción endotelial.
Entonces nosotros que tenemos la altura y algo de hipoxia hipovárica, pues tendría lógica encontrar un poco más, pero nos toca como algo porque ese es con eco y con un punto de corte que creo que estaba establecido por PCAP con 30 milímetros de mercurio. Entonces, si ponemos todo depende de la, exactamente, si, o si subimos el punto de corte decimos, bueno, vamos a ver que solamente son hipertensos por encima de 50, por encima de, pues va a cambiar la frecuencia. Y pues uno quisiera la prueba de oro que es el cateterismo, pero pues ya se pone más complejo el trabajo. Lo de aumentar el punto de corte sirve para estudios donde uno quiere mostrar otra variable como el ejercicio o alguna cosa, entonces está seguro que tienen hipertensión pulmonar si aumenta, pero para diagnóstico y eso no.